En esta clase vamos a realizar dos ejercicios de ciclo de Rankine. Uno es el ejercicio 3, que solamente se los había dejado propuesto y lo habíamos realizado por un paso a paso, pero acá le vamos a poner números ahora. Y el segundo ejercicio se encuentra en unidades de sistema inglés. Entonces, tenemos que circula vapor de agua a través de un ciclo simple de potencia, se da la información, donde comienza el estado 1, y se da una serie de datos que vamos a ir viendo a medida que vamos realizando el ejercicio. Entonces dice que el estado 1 corresponde a la entrada de la caldera. Bueno, este es nuestro ciclo de Rankine simple. Tenemos que funcionan en serie 4 dispositivos, la caldera y la turbina. Recuerden que las he puesto de color verde para que recuerden que tanto el calor de la caldera como el trabajo de la turbina, de acuerdo a nuestra convención de signo, son positivos. Y en el caso del condensador y la bomba, el calor del condensador y el trabajo de la bomba son negativos. Entonces dice que el estado 1 corresponde a la entrada de la caldera. Esta es la caldera, por lo tanto el estado 1 sería acá. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, y después nos dan una serie de datos. Por ejemplo, la potencia de la bomba es 0,8 megawatts. Nos están dando la potencia, el W.B, y recuerden que este valor le tienen que anteponer el signo negativo. El flujo de calor del condensador es 48 megawatts, nos está dando el Q.0. Y este también, como sale el calor, entonces está pintado rojo, entonces ese calor es negativo. Nos dan la calidad 3, este es el estado 3, que ingresa, lo que sale de la turbina ingresa al condensador, tiene una calidad de 0,9, o sea, hay un 90% en peso de vapor y un 10% en líquido. La temperatura T2 y S2 nos están dando acá los datos del estado de ingreso a la turbina o salida de la caldera, y la velocidad a la entrada de la turbina, esta es la turbina, sería 25 metros partido por segundos, y el área A1 es 0,2 metros cuadrados. Recuerden que el área, para todos los estados, a menos que se diga lo contrario, va a permanecer constante. O sea, si yo les doy el diámetro, el radio o el área de cualquiera de estas tuberías, corresponde a todas las tuberías, a menos que, insisto, que yo dijera lo contrario. Entonces, acá puse los datos que me dan, estos que están en verde, son estos datos que los dejo con color negro, para que ustedes sepan que son la información disponible por el ejercicio. Aquí, entonces, nos habían dado el área a la entrada de la caldera, y, como les digo, es constante, por lo tanto, el área 1 es igual al área 2, ahí lo puse, área 3 y área 4. ¿Por qué pongo el área 2 acá? Porque resulta que tengo conocimiento de la velocidad a la salida de la caldera y entrada de la turbina. Por lo tanto, sé que esa área la voy a utilizar acá para hacer el cálculo después del flujo másico. Recuerden que el flujo másico M punto es igual a la densidad por área y por la velocidad. Entonces tengo la densidad y voy a poder calcular el flujo másico, el cual, por la ecuación de continuidad, sabemos nosotros que todo el flujo másico que ingresa a la turbina es el mismo acá y el mismo allá. Entonces, tenemos como información, vamos a buscar, acá en el estado 2 conocemos la temperatura y la entropía, en el estado 3 solamente la calidad, y en el estado 1 aparentemente nada aún, pero tenemos el flujo de calor del condensador y la potencia. Por lo tanto, vamos a ir al estado donde conocemos más información, que es la temperatura y la entropía acá en el estado 2. Nos vamos a la tabla de vapor, sabemos que es vapor sobrecalentado, porque la temperatura es 600 grados Celsius. Bueno, por dos razones vamos a saber que es vapor sobrecalentado. Uno, porque está saliendo de la caldera, y por otro lado, esa temperatura es mayor que la temperatura crítica. Por lo tanto, sabemos que está en la zona de vapor sobrecalentado, buscamos la tabla C3, donde está esa entropía, y vamos a encontrar que esa entropía se encuentra a una presión de 8 megapascal, pongo el valor de la entalpía y también el volumen. ¿Por qué pongo el volumen? Porque como me están dando la velocidad, sé que después voy a necesitar el volumen para calcular la densidad y con ello ir al cálculo del flujo másico. Ahora, tanto la caldera como el condensador para el ciclo de Rankine funcionan isobáricamente.
¿ya? Al ser isobárico, yo sé que la presión 1 es igual a la presión 2 y la presión 3 es igual a la presión 4. Como conozco la presión 2, ya conozco un dato acá, que es la presión 1. Por lo tanto, la presión 1, lo pongo acá, es igual a 8 megapascal. Súper bien. Lo que les decía es que el área es constante, por lo tanto el área 2 es igual al área 1. Después, como yo en el estado 2 ya calculé también cuánto vale el volumen 2, que es 0,04845, yo puedo calcular la densidad. Conozco el volumen, calculo la densidad, que es el inverso del volumen específico, y me da este valor. ¿Ya? Entonces ya en el estado 2 conozco la densidad, conozco el área y conozco la velocidad, y por lo tanto puedo calcular el flujo másico, que es la densidad por área y por la velocidad. Y el flujo másico me dio 103,2 kilogramos partido por segundo. Después conozco cuánto vale la potencia de la bomba y también calculé el flujo másico recién. Por lo tanto, ahora puedo calcular el trabajo de la bomba. El trabajo es la potencia dividido por el flujo másico, ¿ya? Entonces no se olviden de ponerle el signo negativo, después tienen que jugar un poco con las unidades, hacer las conversiones correspondientes, y después de eso van a llegar entonces a que el trabajo de la bomba es menos 7,75 kilojoule partido por kilogramo. Entonces, ya conocemos el trabajo de la bomba. Recuerden que esta relación solamente la puedo aplicar en la bomba, porque solamente por la bomba va a circular un líquido, ¿ya? Por acá por la caldera ingresa líquido comprimido y va a salir vapor sobrecalentado, entonces no podría usar bueno, tampoco es trabajo acá, ¿no? Pero no puedo aplicar delta P sobre ρ es igual a delta H. Aquí tampoco, porque esta trabaja con vapor, y acá tampoco. Entonces, solamente en la bomba yo puedo aplicar esa función, esa ecuación. Bien, ahora conozco ya el trabajo de la bomba y también conozco la presión 1. Por lo tanto, si aplico esta relación, voy a poder calcular la presión 4. Entonces, en el sistema internacional, la densidad promedio que circula por la bomba, nosotros vamos a considerar que es 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Y si fuera en sistema inglés, vamos a considerar 62,4 libras partido por pie cúbico, ¿ya? Entonces, el espejo, me queda la densidad multiplica el trabajo de la bomba, y después despejo la presión 4, que va a ser P1 más el trabajo de la bomba por ρ. Entonces, el trabajo de la bomba, yo sé que vale menos 7,75, por lo tanto me pongo menos 7,75, trabajo la conversión de unidades, y después le sumo la presión 1, que era 8 megapascal, ¿ya? Y de ahí me queda que la presión 4 es 0,25 megapascal. Siempre, hay dos presiones. La caldera funciona a la alta presión y el condensador funciona a baja presión. Por lo tanto, si yo les diera la relación de presiones del ciclo Rankine, les digo la relación o la razón o el cociente de presiones en el ciclo es 1,5, significa que P2 sobre P3, por ejemplo, o P1 sobre P4 sobre P3, es el valor que les digo, porque es mayor que 1. Si les dijera que la razón de presiones en el ciclo de Rankine es 0,3, sabían que estoy dando la presión de acá dividido por esta presión. ¿Okay? Bien, eso es solamente un alcance. Entonces, que deben tener en cuenta para la prueba o para realizar los ejercicios. Entonces, acá ya hemos calculado la presión 4. Como ya tengo la presión 4, ahora el condensador funciona isobáricamente, por lo tanto puedo decir que la presión 3 es igual a 0,25 megapascal. Entonces en el estado 3 ya conozco la calidad y la presión, por lo tanto podría determinar fácilmente el H. Bueno, acá les puse con color rojo lo que son los resultados que obtuvimos recién. Los negros son los datos que nos da el problema, ¿ya? Entonces vamos súper bien porque fíjense, en el estado 2 ya conocemos todo. En el estado 1 conozco ya la presión, en el estado 4 conozco la presión, y en el estado 3 hasta el momento conozco la calidad, pero luego voy a decir que es isobárico y por lo tanto voy a conocer la presión 3. Por lo tanto, P3 y X3 me permite determinar la entalpía con la fórmula H3 es igual a HF más X3 por HFG3. Después tengo el flujo de calor del condensador. Si lo divido por el flujo másico, voy a tener el calor del condensador. Por lo tanto, con eso yo podía determinar también cuánto vale el H4. ¿Ya? Y así nos vamos
como vamos a ver. Entonces, en el condensador es isobárico, nos da que la presión es 0,25, calidad y presión en el estado 3 nos permite determinar este valor de H3, y después, entre el flujo másico del condensador y entre el flujo del condensador y el flujo másico, como los divido, me da el calor del condensador. Niñas, niños, tengan cuidado que esto siempre, siempre es negativo. Bueno, para efectos de este curso, porque de acuerdo a nuestra convención de signo. Como ya determiné el calor del condensador y tengo también el H3, entonces yo puedo aplicar la primera ley que dice que el calor del condensador es igual a delta H, siempre el H de salida menos el H de entrada. Entonces el calor del condensador es el H de salida menos el H de entrada. Recuerden que la primera ley dice calor menos trabajo es igual a delta H, pero en este caso el trabajo se refiere al trabajo de eje, no al trabajo de flujo, porque por eso es igual a delta H. Entonces, el trabajo de flujo, el trabajo de eje en el condensador no hay, ¿ok? Entonces, por eso queda que el calor del condensador es delta H. De aquí, yo despejo el H4, que es calor del condensador más H3, y después pongo los valores correspondientes, me fijo que estén bien las unidades, y lo sumo, y ya tengo la entalpía 4. Entonces, ya tengo listo, fíjense, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Y me falta solamente el estado 1. Pero el estado 1, yo sé que menos trabajo de la bomba es igual al H de salida menos el H de entrada. Por lo tanto, puedo despejar cuánto vale H1. Y con eso ya tengo completamente definidos los 4 estados. ¿Por qué sé que ya los tengo definidos? Porque tengo conocidas ya 2 variables al menos de cada uno de los estados. Entonces, fíjense, acá conozco HP, ya estamos listos, o sea, supongamos que en la prueba yo les pidiera la entropía, ustedes tendrían que ir, ¿cierto?, a la tabla, esto está en líquido comprimido, a la tabla C4, ver con esa presión, a esa entalpía y sacar el valor de la entropía, o cualquier cosa que yo les pidiera. Acá también tienen todo, acá tienen 2 variables conocidas, lo mismo, y acá tienen 2, por lo tanto ya está completamente definido el sistema. Ahora vamos a hacer los cálculos del calor de la caldera. El calor de la caldera es el H de salida menos el H de entrada a la caldera, por lo tanto sería H2 menos H1. Ahí calculé el valor de la caldera, el calor de la caldera. Después voy a calcular el trabajo de la turbina. ¿Qué dice la fórmula? La primera ley dice, calor menos trabajo de la turbina es igual a delta H. Como esta funciona adiabática, igual que la bomba, entonces el calor se va y me queda menos trabajo de la turbina es igual al delta H, que es el H de salida menos el H de entrada. Y ahí está. De ahí sale el signo negativo de la primera ley. Entonces obtengo que el menos trabajo de la turbina y me da un valor negativo, obvio, porque el trabajo de la turbina está verde, ¿cierto? Tiene que dar un valor positivo. Si el menos trabajo es igual a menos 1144,3, significa que el trabajo de la turbina es 1144,3. ¿Ven? Entonces, ahora ya conozco el trabajo de la turbina, el trabajo de la bomba que lo calculé recién. ¿Ven? Conozco el trabajo de la turbina, conozco el trabajo de la bomba y también conozco el calor de la caldera. Por lo tanto, puedo calcular la eficiencia del ciclo. Y la eficiencia del ciclo me da 0,71. Yo siempre les he dicho en clases que ese valor debería ser más o menos entre 0,3 y 0,4. Bordea generalmente el 34%. Por lo tanto, si yo les pido en la prueba que qué significa ese valor, bueno, este valor es un número demasiado alto para un ciclo real. Si el valor de la eficiencia les da entre 0,3 y 0,4, van a decir que está funcionando ok. Para que un ciclo funcione ok, tenemos que saber que acá en esta zona va a haber líquido comprimido. Acá hay vapor sobrecalentado. Aquí generalmente hay vapor sobrecalentado, vapor saturado o mezcla. Eso ingresa al condensador y acá sale como líquido saturado generalmente, y ese líquido saturado ingresa a la bomba, se condensa, o sea, acá en este caso se comprime y hace que salga como líquido comprimido. Entonces, ya puse todos los resultados que obtuve y están con rojo, ¿ok? Bien, ahora lo que vamos a realizar es un ejercicio que está en sistema inglés, para que hayan hecho al menos uno de estos. Es la misma cosa en todo caso, o sea, no tiene
no hay diferencia, solo que utilizan las tablas B. Entonces circula vapor de agua por un ciclo simple de potencia, el proceso 1-2 corresponde al condensador. Aquí está la información disponible, por ejemplo, el área a la salida de la caldera es un pie cuadrado, la potencia de la bomba 0,5 megawatts. Recuerden que yo siempre que les dé trabajo o potencia a la bomba, siempre se los voy a dar como un valor positivo, pero ustedes cuando lo trabajen o cuando lo pongan como dato tienen que ponerlo negativo. Lo mismo en el condensador con respecto al calor. Les dan la temperatura a la salida de la caldera, temperatura a la entrada del condensador, presión a la entrada del condensador, la calidad de salida del condensador es 0 y velocidad a la salida del condensador, y pregunto si tienen sentido físico los resultados obtenidos. Determina el flujo másico en libras partido por segundos y la entalpía para cada estado en BTU libra y la eficiencia del ciclo. Y pregunto, ¿es físicamente correcto este ejercicio? Veamos. Primero, bueno, esto lo puse porque me preguntaron en clase. Esta es la primera ley para que se recuerden. En realidad es calor menos trabajo es igual a delta U, pero ese trabajo que queda dentro corresponde al trabajo de eje más trabajo de flujo. Entonces lo que yo hice es que el trabajo, cuando les pasé esta materia, el trabajo de flujo lo paso al lado izquierdo y el delta U más el trabajo de flujo se convierte en el delta H. Por lo tanto, este trabajo que tienen acá, bajo esta forma de la ecuación de la primera ley, es solamente el trabajo de eje. ¿Qué significa el trabajo de eje? Significa que es el trabajo del eje del rotor del dispositivo. Por lo tanto, debiera ser el trabajo de la bomba o el trabajo de la turbina, porque tanto la caldera como el condensador, si bien tienen un trabajo asociado, es el trabajo de flujo, no el trabajo de eje. ¿Okay? Bien, entonces, solo para líquidos también se cumple que delta H es igual a delta P sobre ρ raya, y solo, ya, debido a que solo por la bomba circula o fluye líquido, por lo tanto esta igualdad solo es aplicable a bombas, ¿ya? Bueno, esto, en el caso de la bomba, nosotros para este curso estamos asumiendo que no hay pérdidas de calor, por lo tanto es un sistema adiabático, y me quedaría que el menos trabajo es igual a delta H, y ese delta H es delta P sobre ρ. Enfatizo harto que esta ecuación solamente tienen que usarla para la bomba, ¿ya? Bien. Bueno, dibujamos nuestro ciclo de Rankine y vamos a ver. El proceso 1-2 corresponde al condensador. Aquí está el condensador, por lo tanto, el proceso 1-2. Después 3-4. Después, ¿qué otro dato nos da? Área a la salida de la caldera. ¿Dónde está nuestra caldera? Acá. Y nos dice que el área es un pie cuadrado. Ese pie cuadrado va a ser la misma área que hay acá, la misma que hay acá y la misma que hay acá. ¿Ya? Después dice, potencia de la bomba es 0,5 megawatts. Esta es la bomba, W.B, esa es la potencia, es igual a 0,5 megawatts. Está roja, por lo tanto le ponemos un signo negativo. La temperatura a la salida de la caldera, esta es la caldera, esta es la salida, es 800 grados Fahrenheit. La temperatura a la entrada del condensador es 320. Este es el condensador, la entrada, T1 es 320. Presión a la entrada del condensador es 50 psi. Entrada al condensador, 50 psi. Calidad de salida del condensador, este es el condensador, esto es lo que sale, la calidad es 0. Velocidad a la salida del condensador, este es el condensador salida, V2 es un pie partido por segundo. Entonces, aquí están dados los datos. Veamos, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que ubicar es en qué estado, si hay algún estado que yo tenga información de al menos, o sea, de dos de las variables, al menos dos de las variables. Aquí, y cuando digo variable me refiero a presión, volumen, temperatura, calidad, energía interna, entalpía o entropía. A esas propiedades termodinámicas me refiero. No me refiero a la área, no me refiero a la velocidad ni al flujo másico, ¿ya? Entonces, veamos, en el estado 4, en el estado 3 no conocemos nada a simple vista. En el estado 4 conozco solamente un dato, que es la temperatura, ¿ya? Un dato dentro de las propiedades termodinámicas. En el estado 1 conozco la presión y la temperatura. Este me sirve porque me puedo ingresar a la tabla de vapor, ¿ya? O a la tabla de agua. En el estado 2 conozco solamente la calidad. Bueno,
aparentemente, porque ustedes saben que el condensador funciona isobáricamente, por lo tanto también conocen la presión 2, que es igual a presión 1, que es 50. O sea, acá conocen la calidad y la presión 1. Vamos, hagamos el ejercicio. Con la presión 1 y la temperatura T1, si nos vamos a la tabla, nos vamos a dar cuenta, nos podemos ir a la tabla C1B con la temperatura o C2B con la presión, y nos vamos a dar cuenta que estamos en la fase de vapor sobrecalentado, ¿ya? En la fase de vapor sobrecalentado, ustedes van a encontrar valores a 40 y a 60 psi. Por lo tanto, como el 50 está justo al medio, o bien pueden hacer una interpolación, como ustedes saben, o simplemente sacar el promedio de la entalpía a 40 y a 60, y ese es el valor de la entalpía que nos va a dar a 50 psi. ¿Ya? Bien, obtuve ya el H1, que era lo que yo quería acá. Lo único que porque me están pidiendo solamente los valores de las entalpías. Después digo, este funciona isobáricamente, por lo tanto tengo la presión y la calidad, ¿ok? P2 es igual a P1, que es igual a 50. Por lo tanto, me voy a ir a la tabla C2C y voy a sacar el valor de la entalpía. Como me están dando la velocidad, también me voy a adelantar y voy a sacar el valor del volumen, ¿ya? Del volumen específico, que es el inverso de la densidad. Entonces, acá voy a sacar, ¿cierto?, a 50, y me doy cuenta que el HF toma este valor y el VF este valor. Después, como tengo el volumen, saco la densidad 2, que es el inverso de esto, y me da 57,9 libras partido por pie cúbico. El flujo másico es la densidad por área por la velocidad, lo calculo porque tengo todo, y me da 57,9 libras partido por segundo. ¿Ya? Entonces, en rojo voy a escribir los valores que ya conozco, para que nos vaya quedando claro. Entonces, ¿quién más tenemos acá? Fíjense. Acá en el estado 3 no conozco nada todavía, y en el estado 4 conozco un solo valor. Pero si vemos, nos fijamos, acá conozco la potencia de la bomba. Como conozco la potencia de la bomba y también calculé el flujo másico, voy a poder calcular el trabajo de la bomba. Una vez que yo tengo el trabajo de la bomba, aplico acá las ecuaciones, que el menos trabajo de la bomba es igual a delta P sobre la densidad promedio, y eso es igual a delta H. Como acá conozco la presión y la entalpía, voy a poder determinar la presión y la entalpía en el estado 3. ¿Ya? Y después, como voy a conocer la presión 3 y la caldera funciona isobáricamente, conozco entonces la presión 4. ¿Ok? Y ahí yo tengo P4 y T4, tendría dos propiedades, podría ir a la tabla C3F, y de ahí puedo sacar el valor de la entalpía y tendría casi listo el ejercicio. Entonces, veamos, potencia de la bomba, el flujo másico, ahí hice las conversiones de unidades correspondientes, y calculo el trabajo de la bomba que me da negativo. Después, como tengo el trabajo de la bomba, tengo la presión de ingreso a la bomba, y también conozco que la densidad promedio, para usar esa ecuación delta P sobre ρ, es igual a delta H. Esta es la densidad promedio que tengo que utilizar en la prueba. ¿Ya? Este valor ustedes lo tienen que saber al comienzo, o sea, yo no se los voy a dar en la prueba. Entonces, la densidad promedio es 62,4 libras partido por pie. El menos trabajo de la bomba, entonces, aplicamos el P3 menos P2 dividido por ese ρ raya, que ustedes lo tienen que saber, y de ahí despejo cuánto vale la presión 3, que es menos trabajo bomba por la densidad, más la presión 2. Pongo los valores correspondientes, cuidado con los signos, el trabajo de la bomba es negativo, por lo tanto el menos trabajo de la bomba te va a dar un signo positivo, menos por menos da más. Hacen la conversión correspondiente, más 50, y me da 2808,3 PSI o PSI. Acuérdense que la A significa escala absoluta nomás, pero la unidad en sí es PSI. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la presión 3. Como conocemos esa presión 3, ahora puedo calcular el delta H, ¿verdad? Entonces digo, también puedo decir que la presión 4 es igual a la presión 3, y después digo el trabajo de la bomba, y conozco el H2, aplico esta fórmula y puedo determinar el valor de H3. ¿Ves? Entonces ya estamos súper bien. En el estado 3 conozco dos datos, que es presión 3 y conozco H3, y ahora en el estado 4, como es isobárico, P4 y T4. Entonces con P4, que es 2808,3, y temperatura 4,
Bueno, me voy a la tabla, debes interpolar en tabla C3B entre 2000 y 3000 PSI, hasta 2808, a la temperatura de 800 grados Fahrenheit, y de ahí saco el valor de H4, ¿ya? Y me da 1278,4. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos completamente definidos todos los estados. En todos los estados conozco al menos dos variables de las propiedades termodinámicas. Por lo tanto, ahora puedo calcular el trabajo de la turbina. Calor de la turbina, que es adiabática, por lo tanto el calor de la turbina vale 0, menos trabajo de la turbina es igual a H1 menos H4. ¿Ya? Como tengo H1 y H4, puedo calcular el trabajo de la turbina. El menos trabajo de la turbina me da un valor negativo, por lo tanto el trabajo de la turbina es positivo. Después calculo el calor de la caldera menos trabajo de la caldera. La caldera no tiene un trabajo de eje, por lo tanto ese trabajo de eje vale 0, es igual a delta H, y delta H es H4 menos H3, siempre, H de salida menos H de entrada. Por lo tanto, puedo calcular mi calor de caldera, que es 1020, y siempre tiene que dar positivo. Por lo tanto, ya tengo el trabajo de la turbina, había calculado el trabajo de la bomba, que es negativo, y tengo el calor de la caldera, que es positivo. Por lo tanto, calculo la eficiencia y me queda 83,6, que es el trabajo de la turbina, más el trabajo de la bomba, que es menos 8,18, dividido por 1020, y eso me da 0,074. Entonces, si ustedes se fijan, esto está muy alejado de lo real, porque la eficiencia debiera ser entre... Lo ideal es que fuera 0,34, y acá me da 0,074, o sea, es una eficiencia del 7,4%, y eso es muy, muy bajo. Entonces, en la prueba, yo les puedo preguntar cómo opera el ciclo. Entonces, este ciclo es terriblemente malo, ¿ya? Porque la eficiencia, entonces, es muchísimo menor que el valor promedio, que es entre 0,3 y 0,4. Este valor también lo tienen que tener claro en la prueba, ¿ya? Entonces, con esto hemos terminado la clase. Recuerden que la prueba se va a tomar el día martes en el bloque B, para lo cual ustedes deben estar inscritos por la encuesta que se les pidió en el Educa, y los que no estén inscritos para el día martes, se da por entendido que lo van a dar el día sábado. ¿Okay? También en el bloque B, las pruebas van a durar 1 hora y media, en el bloque B, ¿cierto? De 10 a 11 y media, o de 9:55 a 10 y media, y van a tener media hora para subirlo después a la plataforma que se les indique. Bien, chicos, estudien, por favor, que les vaya muy bien en la prueba, que les vaya muy bien en todas las asignaturas. Ha sido un placer tenerlos en la asignatura. Adiós.